Hola, mi nombre es Cristian Marín López, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia de la carrera de Ciencias Criminológicas. Hoy les voy a hablar sobre la guerra de Ucrania y Rusia, la cual tuvo su inicio el 14 de febrero del 2022. En esta guerra estaban involucrados dos países, Ucrania, que es el país agredido, frente a la invasión militar de Rusia. Ahora Rusia actúa como el agresor en este conflicto. Ahora, hablemos sobre los antecedentes de este conflicto, de Ucrania-Rusia. ¿Cuáles fueron sus detonantes? ¿Okay? Este conflicto tiene raíces desde el 2014, desde que se anexó la península de Crimea tras la desinstitución de Viktor Yanukovych en Ucrania. Además, la comunidad internacional rechazó la acción y se aplicó sanciones contra este conflicto, ¿verdad? Y además, sabemos que este conflicto marca un inicio de tensiones prolongadas, tanto militar como políticas, a nivel mundial. Ahora, la otra tensión, el otro detonante fue el conflicto de Donbass. Este conflicto, interno evolucionó la guerra causando miles de muertes y desplazamientos de cientos de miles de personas y desde entonces se ha consolidado el enfrentamiento entre ambos países. Entonces, esta guerra ha causado un gran costo humano y en la vida de la población ucraniana. Ahora, a escala estuvo la acumulación de tropas, lo cual a finales del 2021 Rusia inició la movilización de un número significativo de tropas en la frontera ucraniana, lo cual generó una preocupación internacional, pese a que se tenía la duda, la incertidumbre sobre si iba a haber una posible agresión. Ahora, si hablamos sobre la invasión a gran escala en el 2022, el 24 de febrero para ser exactamente, lo cual Rusia inició la ofensa militar hacia Ucrania, lo cual ellos alegaron y trataron de justificar que era para proteger la seguridad y la protección de los rusohablantes, lo cual claramente fue rechazada y estaba mal, sinceramente, a nivel mundial, con las organizaciones y todo. Este conflicto intensificó la imposibilidad de diálogo, ¿verdad? Que muchos países no estaban de acuerdo, muchas poblaciones, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue la afectación de las personas civiles? Hubo una crisis humanitaria, ya que hubo un impacto devastador, muchas muertes, muchas familias fueron trasladadas a otros lugares, tuvieron que huir, tanto fuera como dentro, dejaron sus vidas completamente botadas, por decirlo así. Ahora, hubo la destrucción de infraestructuras. Tras los ataques, los bombardeos, se hubo la pérdida total de casas, hospitales, escuelas, lo cual fue una crisis humanitaria, ya que sus servicios básicos quedaron totalmente afectados, lo cual las personas heridas no tenían cómo acceder a esos servicios, lo cual Ucrania recibió apoyo de organizaciones y de apoyo para las personas heridas. Ahora, sobre las violaciones de los derechos humanos. Estos ataques fueron completamente indiscriminados, pusieron en peligro la vida de los civiles, se reportaron muchos abusos y muchas tácticas de guerra que fueron totalmente desproporcionadas en la población, en la cual fue más afectada que fueron los civiles. Ahora, ¿cuáles fueron las normativas del derecho internacional humanitario? Lo cual tenemos el Convenio de Ginebra en 1949. Okay, en eso hubo 4 convenios y el protocolo adicional, que esos fueron completamente fundamentales para este conflicto internacional, ¿verdad? Lo cual tuvo como propósito proteger a esas personas que no participaban directamente de las hostilidades y de esta guerra, ¿verdad? Está el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional, lo cual reguló la guerra, los genocidios, los crímenes. Ucrania adoptó esta jurisdicción, ¿verdad? De la Corte Penal Internacional, investigó los crímenes que hubo, los ataques contra esos civiles, lo cual los obligaron, se vieron forzados, obligados a salir de su país y usar armas prohibidas. Ahora, la Carta de Naciones Unidas, lo cual esta carta prohíbe el uso de fuerzas de estados a salvo de que sean defensa propia, ¿verdad? O bajo autorización de un Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, la invasión de Ucrania por parte de Rusia fue considerada una violación. Ahora, las normativas del derecho internacional humanitario. Aquí. El principio de distinción hace distinguir que los combatientes y los civiles tienen, así como los objetivos militares y los bienes civiles, asegurando que los combatientes tengan objetivos militares y sean el objetivo de ataque, no la población civil. Ok, ahora, lo cual, ¿verdad? Claramente, según una violación, un irrespeto a ese principio. Ahora, el principio de proporcionalidad. Ahora, esas acciones militares tienen que ser proporcionales, o sea, que el daño en la población no sea, digamos, a los civiles o a los bienes civiles, como lo vimos que eran las escuelas, los hospitales, los servicios básicos para poder acceder, lo cual se hubo una gran violación de ese principio. Ahora, el principio de necesidad militar. Ok, esas operaciones tienen que ser necesarias, lo cual tiene que ser con un objetivo militar legítimo y no tiene que causar un sufrimiento innecesario, como lo cual, ¿verdad? Que tiene que ser por defensa o ya sea por algún otro objetivo militar que no sea dañar a una población o una civilización. Ahora, el principio de humanidad. Este principio garantiza la protección de todas las personas en las cuales no participan directamente en estas guerras, que son los civiles, ¿verdad? Lo cual no tiene que ser el objetivo de ataque, no tienen que haber muchas muertes, ¿verdad? Ahora, la pregunta, ¿hubo respeto o irrespeto en los principios de derecho internacional humano en el conflicto de Ucrania y Rusia? Claramente, sí hubo una violación en estos principios, el principio de distinción, el principio de proporcionalidad, el principio de necesidad militar y el principio humanitario. Ahora, hubo intervención del Comité Internacional de la Cruz Roja en el conflicto de Rusia. Claramente, sí hubo acciones, ¿verdad? Hubo un gran apoyo, hubo una gran atención a esta población afectada, lo cual es súper importante, ya que aunque Rusia no es parte, ¿verdad?, de toda esta guerra y todo. Hubo mucha afectación y muchos muertos, muchos heridos. Este comité fue una gran ayuda a esta población, ya que, como vimos, hubo muchos servicios básicos, la atención de los hospitales y todo lo que se vio muy gravemente afectada, lo cual fue un gran apoyo para la población ucraniana. Ahora, la intervención de la Corte Internacional.
En marzo del 2022, el fiscal Karim Khan anunció que se iniciaban las investigaciones formales sobre posibles crímenes de guerra, crímenes de humanidad, genocidio, como lo hubo en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Digamos, se puede decir, en el contexto de este conflicto. Ahora, mandatos de arresto. En el 2023 se emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin y María eh, Legova, lo cual comisionaba a los derechos del niño en Rusia por la deportación ilegal de menores ucranianos a Rusia, lo cual claramente es un crimen de guerra. Ahora, la cooperación internacional. La CPI colabora con Rusia y Estados miembros y organizaciones reunir pruebas para poder garantizar que los responsables de estas violaciones graves sean llevados ante la justicia y se haga, ¿verdad? Justicia por todos, la población afectada, los civiles, los niños. Okay. Ahora, viéndolo así, un pequeñito análisis, a mi forma de pensar, es importante que en estos tiempos de guerra se establezcan normas para proteger más a las personas que no están directamente involucradas, como lo podemos ver los civiles, los prisioneros, los heridos, lo cual podamos minimizar el sufrimiento humano y que se haga justicia, ¿verdad? Ahora, en este conflicto de Rusia y Ucrania es importante que esos ataques se prohíban, que no sean indiscriminados, lo cual buscarán que se eviten daños colaterales y además esta destrucción de infraestructuras esenciales como los hospitales, las escuelas, todo esto ha generado, ¿verdad? Un completo desastre, un marcamiento en la comunidad tanto de Ucrania como de Rusia a nivel mundial. Y para mí es indispensable e importante proteger la protección de los derechos humanos durante las guerras, lo cual tenemos como propósito nosotros como civiles, como futuros profesionales, promover la justicia y hacer la reducción del sufrimiento humano en el contexto de conflictos de guerra como lo es Rusia y Ucrania. Muchísimas gracias.